especial, teniendo en cuenta que el tema es el bilingüismo en los medios de comunicación masiva. 2 años me han permitido a mí acceder a la formación de comunicador, pero a través de la vida me he dedicado a la actividad empresarial. Pero en el corazón, en el alma, en mi sangre, vive y palpita el idioma guaraní como cuando éramos jóvenes. Esa juventud fuerte, vibrante, donde se nos enseñaba no solamente a amar el guaraní, sino a expresarnos el guaraní. Y hoy miro a tantos jóvenes, a tantos profesores jóvenes, y les quiero decir esta mañana: nunca se arrodillen. Defiendan el guaraní a capa y espada. El camino que se recorrió fue largo, fue difícil, pero miren dónde se llegó. Se llegó muy alto. Puede haber trasnochados que hoy quieran poner alguna zancadilla para que el idioma guaraní vuelva a arrodillarse, pero no se lo vamos a permitir. Ustedes no van a permitir. Hay demasiada formación, hay demasiados profesores, hay demasiado compromiso realizado, hay demasiada siembra hecha para que por culpa de unos se quiera hoy relegar a guaraní en segundo lugar. No se lo vamos a permitir. A través de los medios masivos de comunicación, evidentemente se cultiva la lengua guaraní. Hay muchos programas de primer nivel, tanto en radio como en televisión, que difunden nuestro idioma y con profesionales excelentes que se expresan en un guaraní riquísimo y auténtico. Es probable que todavía gran parte de nuestra población hable en romaná. ¿Qué importa? Cuando nosotros vamos al exterior, muchas veces hablamos el spanglish, mezclamos el español con el inglés o el portuñol. ¿Qué importa? Lo importante es mantener vivo al idioma guaraní. Imagínense 500 años que el idioma guaraní vivió en nuestro pueblo, en nuestra región. Sigue tan vigente con más de 10 millones de personas que hablan, entienden el guaraní. Nunca podrá morir, al contrario, se fortalecerá. Hoy, cuando nos referimos a los medios masivos de comunicación, no solamente nos referimos a los medios tradicionales, no solamente nos referimos a la radio, a la televisión o a la prensa escrita. Todos nosotros podemos acceder a los medios modernos de Internet. Están allí presentes. Y qué orgullo ver cuando uno escribe en guaraní y puede acceder a cuántas páginas en idioma guaraní. Imagínense con qué orgullo uno puede decir: un alemán escribió por primera vez en Internet. Imagínense que cuando uno viaja al exterior, y a mí me ocupa muchísimo ir por tantos países, ¿qué es lo primero que te identifica cuando llegas a tener un contacto con algún compatriota? El idioma guaraní está en nuestra sangre, se vuelve cálido, amable, nos abrazamos en el idioma. Cuando yo me comunico con mis trabajadores en mi empresa, ¿en qué idioma me comunico con ellos? En guaraní. Tiene fuerza. Una palabra es más significativa que una frase completa hecha en español. Es muy difícil hacer una traducción perfecta de guaraní al español, pierde el sentido. Y cuando hablamos de teatro, cuando hablamos de chistes, cuando hablamos de algo importante, es muy difícil no reírnos, porque el guaraní es expresivo. Y cuando alguien quiere traducir del guaraní al español, perdió su riqueza. Recientemente, corre por las redes la coreguaya, la que de Corea, hace poquito se viralizó, siendo ella coreana, estando en Seúl, pero habiendo nacido en Corea y vivido toda su vida aquí en Paraguay. Y Yukú, se generó una alegría, una conexión, pero se viralizó por el mundo entero. ¿Cómo no amar nuestro dulce idioma guaraní? Mi querido Carlos Ferreira, al escucharte esta mañana me emocioné. Sé de tu lucha, de tu sacrificio, de tu esfuerzo, del sitial que hoy te corresponde para poder dirigir la nave de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Cuántos profesores hoy te escucharon atentamente?
Cuánto orgullo, mi querido David, saber que con un grupo y un puñado de gente visionaria pudieron crear el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, semillero de miles de profesores a nivel nacional. Cuántos desvelos, cuántos sacrificios para poder llegar a los lugares más recónditos de la patria, por amor al guaraní, por formar. Cuando una vez nos comentaste en una reunión que tuviste que ir a la 1 de la madrugada o a las 2 de la madrugada, sola de Pilar, sola de Ñembucú, para poder entregar títulos. ¡Qué fuerza, qué alegría sentimos como compañeros! Porque fuimos compañeros de silla, de aula, de sueños. Por eso me refería al profesor Pedro Moliner como un gran visionario, un profesor magnífico, no porque no esté aquí, supo pelear, supo transmitir, supo decir no cuando las dificultades aparecían. Los problemas de hoy, que no les haga debilitar ni un milímetro. Puede ser la tormenta más grande, más agresiva, pero el guaraní, para mí, es como aquel arbusto fuerte que creció entre rocas. Lo miras en la punta de la montaña, parece un árbol tan delgado, tan fino, sin hojas frondosas, pero viene, arrecia al viento, se mueve de un lugar para otro, pero la raíz es tan fuerte porque supo sufrir la falta de agua, y esa raíz se profundizó porque se sacrificó. Coapiña y Neñan de Cuera, Yaguele Copiñan de Yapupe, con Boracuba Sur. Esa cultura nuestra está en manos de ustedes.